Seguimos aquí en el programa de Integración Nacional, en el segundo bloque de este día viernes, último día de la semana, como lo anunciábamos. El mejor día de la semana. El mejor, exactamente. El mejor, pero según los casos, ya lo hemos discutido esto, Matías. Vos sabés que mañana vuelve la actividad, el domingo medio que viene en paz. El mejor día de la semana para estas reflexiones políticas. ¿Sabes por qué? Porque se analiza todo lo que podemos hacer en la semana, que va a ser lo que vamos a hacer la próxima semana, y vamos a empezar a implementar en el programa, como estamos discutiendo recién, y se vamos a empezar a adelantar. Fue una idea de la producción esta. Estuvo ahí un poco Lucio y dice, ¿por qué no hacemos un resumen de la semana? Bueno, vamos a empezar con un resumen de la semana. Matías, ¿por qué no damos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros? Se pueden contactar con nosotros al teléfono 155 26 71 96, por Facebook a Programa Integración Nacional y por Twitter en @intnacionalfm. Perfecto, bien, ahí nos mandan algún mensaje privado, público, como quieran. También pueden acceder a la página web de la revista www.rinacional.com.ar. Allí ustedes para escucharnos, pueden hacer clic en la sección de radio y también pueden acceder a distintas notas de interés público que hay ahí en el sitio web de la revista Integración Nacional. De paso le mandamos un saludo ahí al director de la revista, Gastón Navarro, que está estudiando como trompada, te digo. Sí, me dicen que tiene que rendir doctrina 2. Está medio loco, anoche se quedó como hasta las 4 o 5 de la mañana estudiando ahí. Y mientras tanto estaba medio nostálgico, estaba medio preocupado porque observaba así por la ventana que había gente bebiendo, mujeres por doquier, y él estaba preocupado, decía, ¿por qué ellos están allá afuera y yo no? Y bueno, pero son las cosas del estudio, ¿viste? Uno es así. Bueno, Matías, dijimos que adelantamos en el primer bloque que vamos a estar hablando de lo que está sucediendo hoy en el plano internacional, que está directamente vinculado con el tema central de discusión a nivel mundial, que tiene que ver con los recursos, y que lo hemos venido ya planteando en reiteradas ocasiones en nuestro programa y también en la revista Integración Nacional, donde hay una puja, hay un conflicto enorme que gira en torno a quiénes son los que poseen o tienen el dominio de los recursos naturales hoy a nivel internacional, luego de que se pusiese o se estuviese poniendo en tela de juicio esta hegemonía o esta posición dominante que ejercía los Estados Unidos y los principales países europeos, que poseían tenían en su dominio los recursos naturales, y que en este momento, cuando empiezan a escasear estos recursos naturales y empiezan a escasear los alimentos también y empiezan a aumentar sus precios a nivel internacional, se pone en tela de juicio este poderío económico, y han aparecido en escena por un lado los bloques, estas enormes cantidades de bloques que se han presentado de distintos países de economías denominadas emergentes, como BRICS. Por ejemplo el BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son cada vez más, se incorporan a poner en tela de juicio justamente los monopolios de las armas de destrucción masiva, los monopolios de los recursos naturales, incluso empiezan a crear algunas bolsas de valores para poner en tela de juicio el sistema financiero. Entonces las potencias tradicionales están como piña, están asustadas, entonces dicen, ¿cómo pueden ser estos tipos en los que antes le comíamos los recursos? Empezaron a reinvertir esos capitales y ahora me están empezando a disputar. Exactamente. Entonces son cada vez más agresivas sus medidas, como es en el caso de Irán, ya que los Estados Unidos y Europa han bloqueado los activos del Banco Central iraní, que impiden que la banca de Irán reciba o pueda hacer transferencias internacionales de forma directa, entre otras sanciones. Esta es una de las primeras medidas económicas que ya se van sumando a otras varias, que son distintos bloques de tipo comercial en especial, y la permanente tensión que se está haciendo en el estrecho de Hormuz, que es donde pasa la mayoría del petróleo del mundo. Si a esto le sumamos que el principal consumidor per cápita de petróleo son los Estados Unidos en primer lugar y en segundo lugar la zona del euro, están en un conflicto bastante complicado, ya que en esta zona que termina controlando, que tienen de un lado del estrecho a Irán y del otro lado del estrecho Arabia Saudita, sus aliados desde hace varias decenas de años,
Entonces hay una tensión siempre está latente a la hora de hablar de Medio Oriente. Y enfrente a esto está este policía del mundo que sigue intentando ser Estados Unidos. Cada vez le falta más el respeto, según él. Entonces le dice, tenés más respeto, que soy tu mala. Entonces los países emergentes le dicen, no tengo ganas, y le pegan el portazo en la cara. Este es el caso de Ecuador, un país que era extremadamente dependiente en su momento de los Estados Unidos. Hoy en día cada vez gana mayor independencia y soberanía económica, de la mano de Rafael Correa, por supuesto. Que mientras Estados Unidos le dice al mundo, con Irán no se comercia, no se hace nada, en especial también por sus relaciones que tiene con Rusia y eso, más en ese plano internacional a la hora de efectuar su embestida contra China. Ecuador dice, no quiero, yo comercio con Irán si se me da la gana, y dice, está manteniendo conversaciones para comprar petróleo por apenas unos 400 millones de dólares. Un vuelto, digamos, lo que yo tengo en mi cuenta, por ejemplo. Claro. Bueno, no sé usted, yo tengo unas 10 semanas. Mira, yo soy propietario. Yo soy espectador, yo soy uno de los mejores espectadores de los casegorileadas de Petrolera y San Martín. Claro. Yo estoy ahí, entonces usted va recogiendo dólares ahí. Obvio, se les caen a ellos y los pocos que pueden comprar después ellos dicen de que no los dejan comprar. En realidad nosotros nos quedamos con sus dólares. Pero no es una cuestión de preocupación. Pero sí, haciendo referencia a esto, Ecuador decidió, digamos, por un lado porque hay una necesidad también, ¿no?, de abastecimiento de este tipo de recursos naturales a nivel internacional, por esto que vos decías, ¿no? De quiénes son los principales consumidores, cuál es el precio al que se está arribando del petróleo. Y por otro lado porque hay una clara contraposición de intereses, que también ha sido referencia, donde por un lado está el bloque, digamos, liderado por los Estados Unidos y algunos países europeos como Alemania, Francia, que son los que hoy están llevando adelante una política de ajuste de las más impresionantes que ha tenido Europa en los últimos, por lo menos en su historia, yo creo, no recuerdo así un tipo de este ajuste, que la están sufriendo los países, digamos, de la periferia de la zona euro, como lo es España, que en el día de ayer salieron todos los españoles directamente a reclamar, y hoy día están reclamando todos los españoles frente a este tijeretazo que ha llevado adelante Rajoy para poder adaptarse a las condiciones que impone, digamos, la conducción de la Unión Europea para poder llevar adelante el rescate financiero de cerca de 100.000 millones de euros, una cifra totalmente abismal, y que pone a los principales perjudicados a la clase trabajadora española y a los sectores menos, digamos, a los sectores más postergados de la España, que han sufrido durante toda su historia, en los últimos 200 años por lo menos, y que está directamente vinculado también a la historia nuestra, un atraso en cuanto a sus niveles digamos, a cuál es su matriz productiva allí en España. Bueno, esto que está sucediendo es, digamos, el reflejo de lo que se pretende hacer a nivel internacional, y esto que vos decías, este policía del mundo, que pretenden ser los Estados Unidos, dicen, bueno, Irán está llevando adelante, con los argumentos además hasta poco, primero que bueno, obviamente muy poco convincentes, pero además están trillados esos argumentos, ¿no? Con esos mismos argumentos con los que invadieron a Irak. Que le decían, tienen armas nucleares, y al final tenían 3 o 4 misiles que no eran nucleares, eran biológicos, no tenían nada. Pero ellos fueron a ese país, se quedaron con los recursos y así estamos. Están haciendo lo mismo con Irán. Irán sí está llevando adelante una práctica, digamos, de industrialización, una explotación de la energía nuclear, lo cual sí es cierto. Una reconversión de la renta directamente derivada desde los recursos petrolíferos. Claro, que eso es en realidad lo que no dicen los Estados Unidos, digamos, porque una cosa es decir, bueno, están preparando armas de destrucción masiva y nucleares, y otra cosa que además ellos sí pueden tener, no lo pueden tener el resto. Bueno, eso también es una discusión, en realidad no tendrían que existir, ¿no?, las armas de destrucción masiva, pero en este caso tienen ellos el monopolio y no quieren que otro los tenga, como podría ser en el caso de Irán. Pero Irán en realidad, entre otras cosas, lo que está haciendo es esto que vos estás planteando. Están reconvirtiendo su renta, producto de la venta o, digamos, la producción hidrocarburífera, petrolera fundamentalmente,
están parados en un pozo de petróleo, digamos, los amigos iraníes. Serían bastante falto de cabeza si no reconvirtieran esa renta justamente, ya que por los precios diferenciales no solamente van y apuntan a una industrialización teniendo en cuenta el mercado interno, sino que también tratan de ir avanzando sobre algunas tecnologías de la mano de otras potencias que le disputan a Estados Unidos, con la ayuda de China, con la ayuda de Rusia, para justamente, ellos se ven que están en una posición muy jodida. Vos estás encima de un pozo de petróleo, es como decir, estamos encima, como usted sabrá que usted vive en una zona kilómetro cero, imagínese que usted tuviera una olla de oro debajo de usted. Y usted ve de que la gente alrededor de usted tiene armas y lo está mirando con cariño. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y lo voy a defender. Pero por supuesto. Pero lo que hicieron los brasileños cuando encontraron ahí encontraron un petróleo ahí en las orillas de su costa. Que lo primero que hicieron no fue decir, oh, hemos encontrado, además de que hicieron eso, se armaron hasta los dientes los muchachos. Compraron 200 aviones a Francia. Y a Rusia también. Y esto implica esto que vos estás planteando, una defensa de los recursos naturales por los cuales están, digamos, los buitres norteamericanos y algunos sectores europeos pretendiendo quedarse, apropiarse, porque, digamos, hoy el petróleo es el combustible de todo el sistema económico, podríamos decir, aparato productivo a nivel internacional. Y entonces estos reclamos o estos planteos que hacen los Estados Unidos, decir, bueno, están llevando adelante actividad nuclear y estas cosas, los ponen como los malos de la película. Bueno, ¿viste cómo las películas yankee, digamos? Sí, hay dos variaciones. Fíjate usted que hay dos variaciones en las películas yankee. O en la que están yendo a derrocar a algún dictador de alguna isla con extraño parecido a Fidel Castro o a Chávez en la última, que no sé si usted debe ver películas de acción. No, pero usted sabe que he visto, por ejemplo, Chicos Malos 2. Ajá. Que es la película más evidente, digamos. O El Zorro 2, por ejemplo, claro, que es la más evidente todavía de la defensa de los intereses norteamericanos. El otro día recordaba cómo te estaba observando Rocky, creo que era Rocky 2 o 3, cuando pelea con el ruso. 4. Rocky 4. Justo con un ruso pelea y le gana, ¿me entendés? Yo me ponía a pensar, más allá de que es un clásico, ¿no, Rocky? Pero digamos, tiene que ver con esta imposición cultural que lleva adelante los Estados Unidos. No es en vano que se lleven adelante este tipo de películas donde los malos son los rusos o es un turco, ¿viste? Así un tipo árabe con pinta, con barba y que tiene guita, que no sabemos de dónde la saca. Y si no es un colombiano. Claro. Colombiano acá cerquita, ¿viste? Pues es traficante de droga, entonces son malos todos los latinoamericanos. Son todos traficantes de droga, todos tienen bigote, ¿viste? El bigotito de narcotraficante, visten de blanco y tienen armas para ir a cagarte a tiros. Y siempre el héroe norteamericano es negro, ¿viste? Para poder equiparar, digamos, su tipo de discriminaciones, los yankees dicen, bueno, está bien, son todos malos, y para no quedar tan crueles nosotros, bueno, el héroe va a ser un tipo negro. Entonces, Chicos Malos, los dos son negros. Martin Lawrence y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, el negro, el otro, el de Soy Leyenda. Bueno, no importa. Bruce Willis, no es Bruce Willis, pero Will Smith, ahí está. Esta es la imposición cultural, digamos, en los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece en este plano, esto que vos planteabas recién, de los países que, en esta contraposición de intereses a la que hacíamos referencia, donde están los Estados Unidos por un lado y la Unión Europea, algunos sectores, algunos países por lo menos, y por otro lado, los países que durante muchísimos años han sufrido y hemos sufrido, digamos, la dominación de estos países, de estas grandes potencias, empieza a haber, digamos, una especie de trabajo mancomunado, en solidaridad entre estos países que sufrimos esta dominación, y aparecen estos bloques de los que hacíamos mención hace unos minutos. El BRICS, por ejemplo, la UNASUR en nuestra zona, digamos, también el Mercosur, la CELAC, digamos, con distintas características y funciones, y aparece en este plano, en esta discusión, justamente en este tema, las relaciones comerciales bilaterales que teje y que tejía en estos días el presidente Rafael Correa de Ecuador con Irán. Con el argumento de decir, mira, somos un país libre e independiente, nosotros podemos comercializar con quien se nos dé la gana. ¿Por qué los Estados Unidos tienen que poner las condiciones? Entonces aparecía este embajador, creo que era el embajador norteamericano de Ecuador, ¿sí?
que decía que van a recibir... El embajador Nam se expresó en los términos en una entrevista de la agencia EFE, que acá estamos leyendo extractos de la agencia de noticias RT. Dice, son leyes y si Ecuador o una institución financiera viola estas leyes, hay penalizaciones, dice, muy enojado, así en un español medio gringado, donde advierte al Ecuador del riesgo que corre por sus acuerdos con Irán. Ecuador está ahora bien informado sobre las leyes de los Estados Unidos y ojalá que no vaya en contra de esas leyes. Claro, las leyes de Estados Unidos tienen que ser aplicables en Ecuador, digámoslo. Sí, me imagino yo que sí, por lo que dice ahí el gran jurista Nam, Adam Smith, no tiene nada que ver todavía, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estas imposiciones que pretenden los Estados Unidos, y Ecuador dijo que no. Y estamos en realidad, por lo menos de este programa, vamos a apoyar esta posición. Nos parece muy interesante este planteo que hace Ecuador respecto de, digamos, esta comercialización bilateral que lleva adelante con Irán, entendiendo además quiénes son y que Irán está de este lado, digamos, está parado de este lado del mostrador, está con nosotros, más allá de que hay un evidente progreso a su favor y que son superiores quizás hasta en tecnología respecto de lo que son los países, por ejemplo, latinoamericanos. Pero, digamos, que se tejan este tipo de alianzas o acuerdos comerciales con países como Irán, está más cerca de nuestra realidad que la realidad de los Estados Unidos o partes de los países, o en realidad de toda la zona euro. Le pasa, por ejemplo, a Chile, que durante muchísimos años, digo para vincularlo con esto, durante muchísimos años fue un país, y es un país aún dependiente de capitales transnacionales, y ve hoy que hay una realidad, que estos países o estos capitales transnacionales dependen de países que hoy están quebrando. El último dato reciente fue que Bankia se desprendió de su filial chilena, por ejemplo, pues va en consonancia con esta serie de ajustes que se están realizando a nivel internacional de sus propias empresas. Y hoy ve en Latinoamérica la necesidad de, digamos, del mercado un mercado interno latinoamericano que le permita poner sus mercancías. Digamos. Lo mismo pasa... O ser parte justamente de la salida de los países del Mercosur o de la UNASUR hacia el Pacífico, y ser parte del puerto hacia el Pacífico y tratar de no perder esa preponderancia marítima comercial que logró y que pudo sacarle en su momento a Bolivia y a Perú en su momento en la Guerra del Pacífico. Que son todos asuntos de... Si uno se empieza a remontar en la historia, ve de que es larga la historia del papel de las potencias y su extracción de la riqueza. En su momento pusieron a Chile, su oligarquía, de la mano con el control del comercio del Pacífico en América del Sur. Si bien hoy ve que su supremacía no es tal, ya que ve que los demás países están haciendo necesariamente acuerdos con los países del Pacífico, en especial los países petroleros, dígase Venezuela, dígase Ecuador, principalmente con su relación con China. Entonces ve que es mucho más, se tiene que adaptar justamente a estos nuevos tiempos, en donde hoy se ha puesto en tela de juicio desde el mercado hasta lo que estamos hablando del aspecto más cultural. Se está poniendo todo esto en tela de juicio y ven necesario readaptarse a esta realidad. Bien, y por supuesto vamos a estar sosteniendo esta posición de Ecuador, vamos a también a estar siguiéndolo a esto, porque está atado directamente con lo que iniciábamos el planteo, ¿no? A los recursos naturales, y aquí es dable al menos citar, no hacer unas disquisiciones, pero al citar el discurso que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en el día miércoles, ¿puede ser? Miércoles en Bolivia, el miércoles en Bolivia, donde planteaba que, haciendo mención a esta nacionalización que hizo Evo Morales de una explotación minera ahí en Bolivia, decía, los latinoamericanos debemos reapropiarnos de nuestros recursos. ¿Qué es lo que ya están haciendo los iraníes? Digamos, los iraníes se han reapropiado sus recursos, son dueños de sus propios recursos y están reconvirtiendo su renta a los efectos de poder reindustrializar o industrializar y aún más superar, digamos, su nivel industrial en su país, y lo mismo debería de suceder en Latinoamérica. Y es el camino que han emprendido los líderes latinoamericanos, los presidentes latinoamericanos, nuestros países y los hermanos países latinoamericanos, de la mano de Hugo Chávez en Ecuador, que también son dueños de su propio petróleo y además... Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez en Venezuela, perdón.
también se han recuperado oro que lo han repatriado. En Ecuador sucede lo mismo, Bolivia acaba de tomar las mismas medidas. Y bueno, y en la Argentina parece ser una deuda pendiente esto. La discusión de los recursos naturales con mayor profundidad que esté incluido también en una reforma constitucional y todas estas cosas que venimos discutiendo, pero que es una cuenta pendiente que tiene este gobierno y que tiene la sociedad argentina en discutir estos temas, y que van más allá de plantear una posición netamente ambientalista, es decir, en el caso de la minería, minería sí, minería no, sino que tiene que ver con cuál es el papel estratégico de los recursos naturales y quiénes son los que se quedan con la plata, porque hoy se siguen explotando los recursos naturales y la plata no es nuestra y los recursos, digamos, la plata es nuestra y los recursos son nuestros, pero no quedan para nosotros. Entonces, esa discusión que es más valiente que decir no a la minería porque el agua es pura y es no sé qué otras cosas que tienen que ver con una cuestión más liviana de defensa de los intereses inclusive transnacionales, porque sí, hay que discutir el agua, discutamos el agua y discutamos de que no es el tema de la minería, que no es el consumidor de la minería es en Mendoza es la minería justamente, sino que el mayor consumo del agua. Pongamos en discusión quién consume la mayor cantidad de agua y cómo se pierde agua a través de la falta de canalización de los riegos. Pongamos en discusión los asuntos de los que tanto se tienen, incluso allá como en un estante o en un pedestal. Sí, son temas tabú que no son discutidos con la valentía y la altura suficiente, que no hacen referencia a aceptar a rajatablas una explotación minera determinada, por ejemplo, supongamos San Jorge, o enfrentarse a una explotación minera, digamos, desde la posición contrapuesta, ¿no? Sino plantear la cuestión estratégica de los recursos naturales, discutir quiénes nos hacemos cargos. Primero, a ver si los recursos son nuestros, si la plata es nuestra, que quede para nosotros. Entonces, a partir de allí discutimos qué hacemos con esta plata. Vos decías, bueno, hay que entubar el agua para que no la perdamos. El agua, se pierde el 80% del agua desde su origen, digamos, hasta que llega a la última punta, por ejemplo, de un surco. Entonces, es necesario tener esta discusión hoy en la provincia de Mendoza en particular, pero en la Argentina también, porque va en consonancia con lo que está sucediendo a nivel internacional y que tiene que ver con la discusión sobre el dominio de los recursos naturales, que durante muchísimos años estuvo monopolizado y fue descrito, entre otros, por Samir Amin en su obra Más allá del capitalismo senil, y ahora se pone este monopolio en tela de juicio y la Argentina no puede quedar exenta de esta discusión y la provincia de Mendoza tampoco, y para eso es necesario que la dirigencia política discute estas cosas, estos asuntos, y que sean incorporados, si se va a discutir una reforma constitucional, en una reforma constitucional. Pero bueno, vamos a seguir ya con esto, se nos ha hecho un poco largo el bloque. Matías, ¿por qué nos reiteramos antes de irnos a la pausa las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros? Se pueden comunicar con nosotros al 155 26 71 96, por Facebook a Programa Integración Nacional y por Twitter en @intnacionalfm. Bien, nos pueden mandar algún mensaje o algún comentario, lo que ustedes crean conveniente. Nos vamos a despedir, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con el último bloque y un homenaje a el negro Fontana Rosa. Pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.